Después de que mi mujer muriera, contraté a un albañil para reformar su antiguo despacho de abogada. Estaba en misa cuando me llamó y me dijo: «Don Javier, tiene que venir a ver lo que hemos encontrado. Pero no venga solo, traiga a sus hijos». Cuando llegué, había una habitación oculta detrás de la pared. Me quedé en shock al ver lo que había dentro. Antes de contarte lo que había en esa habitación, déjame saber desde dónde me estás viendo y qué hora es ahora mismo donde te encuentras. 10 meses después de que falleciera Carmen, por fin reuní el valor para enfrentarme a su despacho. No era gran cosa, solo un garaje reconvertido detrás de nuestra casa en la calle Atocha, de unos 11 metros cuadrados, pero había sido suyo, su santuario. Durante 23 años ejerció allí como abogada del Estado, ayudando a clientes ancianos a proteger lo que más les importaba. La ironía de eso no me golpearía hasta más tarde. Había evitado ese lugar desde el funeral. Cada vez que pasaba por delante, la veía a través de la ventana. En mi mente, con las gafas de lectura sobre la nariz, inclinada sobre su escritorio, rodeada de expedientes. Pero ya no estaba, y Sofía, mi nieta, necesitaba una sala de lectura más que yo, un santuario al dolor. Eso fue lo que me dije cuando llamé a Paco Herrero. Paco ya había hecho trabajos para nosotros antes, honesto, fiable. Cuando llegó aquel martes de finales de septiembre, el aire traía el primer mordisco del otoño. Las hojas del roble que daba sombra al despacho de Carmen apenas empezaban a cambiar de color. Solo vaciar y reformar, le dije, entregándole la llave. Estanterías abajo, instalación eléctrica actualizada, mejor iluminación. A la hija de mi hijo le encantan los libros. Paco asintió. A Carmen le habría gustado eso. Volví adentro. No podía soportar verle desmontar su espacio, sus libros de derecho, sus diplomas, la taza de café que nunca lavaba del todo, los blocs amarillos llenos de su cuidadosa caligrafía, el frasco de perfume junto a la ventana. 3 horas después sonó mi móvil. «Don Javier», la voz de Paco sonaba tensa. «Necesito que venga». Se me encogió el estómago. «¿Qué ha pasado?» «Venga a verlo». Estaba junto a la estantería la que Carmen había insistido en instalar en 2001. La había desplazado unos 30 centímetros. «Se movía demasiado fácil», dijo. Luego encontré esto. Detrás había una caja fuerte empotrada, pequeña, de acero cepillado, con teclado digital. «No sabía que estaba aquí», susurré. «Lo ocultó bien», dijo Paco. «Hay rieles detrás de la estantería. Se desliza si sabes cómo». Me temblaban las manos. «¿Puedes darme un minuto?», asintió. Carmen era astuta. Si ocultó algo, tenía sus razones. Me quedé solo en el despacho que aún olía levemente a su perfume. Partículas de polvo flotaban en la luz del sol. Fuera, las hojas susurraban. En algún lugar, una cortadora de césped zumbaba. El teclado brillaba en azul. Carmen nunca mencionó ninguna caja fuerte, pero la conocía bien. 45 años enseñan patrones. Su cumpleaños. Nuestro aniversario. 150682. Nada. Lo intenté de nuevo, más despacio. La caja hizo clic. Mi corazón se aceleró. La abrí. Dentro había una memoria USB, un sobre manila sellado y una pequeña pila de papeles con nombres marcados en fluorescente. Gente que reconocí del barrio. Pero el sobre me detuvo. Mi nombre, con la letra de Carmen, para Javier. Lee esto solo primero. La cinta adhesiva estaba amarillenta, vieja. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejarlo sobre su escritorio para abrirlo. Dentro había una carta. 3 páginas por ambas caras. Su letra precisa, la misma que había visto en notas, tarjetas y listas de la compra. No podía leerla de pie. Me dejé caer en su silla y desdoblé las páginas. La primera línea me robó el aliento. «Mi queridísimo Javier, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. 3 años. 3 años llevó esto mientras el cáncer se la llevaba. Necesitaba leer esto a solas». Le pedí a Paco Herrero que se fuera a casa. Asintió, con la comprensión clara en su rostro curtido, y cerró la puerta en silencio tras de sí. Me quedé solo con las últimas palabras de mi difunta esposa. El despacho se había oscurecido mientras permanecía congelado frente a la caja fuerte. La luz del sol de última hora de la tarde se filtraba entre las persianas, proyectando sombras largas sobre el escritorio de Carmen. Me senté en su silla, la de cuero, donde había pasado innumerables tardes revisando casos
tomando notas con su letra precisa. La carta pesaba en mis manos. Papel de calidad. Carmen siempre creyó que las cosas importantes merecían papelería adecuada. La alicé y me obligué a leer. Mi queridísimo Javier, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. Álvaro no es quien creemos que es. Se me oprimió el pecho. Leí la línea otra vez. Álvaro no es quien creemos que es. Nuestro hijo mayor. El exitoso. Del que había estado orgulloso durante 44 años. Hace 3 años la señora Dolores Ruiz vino a mi despacho. Había perdido todos sus ahorros de jubilación. 350.000 euros. El asesor de inversiones que se los llevó era nuestro hijo. Las palabras se desdibujaron. Parpadeé con fuerza y seguí leyendo. Investigué, Javier. Tenía que estar segura. Hay 6 víctimas, 6 ancianos que confiaron en alguien que se hacía llamar Mateo Navarro. 1,6 millones de euros robados durante 10 años. Mateo, nuestro hijo menor, el que luchaba, el que se había declarado en concurso de acreedores hacía 7 años, al que su mujer había dejado, el que daba clases de matemáticas en un instituto y apenas llegaba a fin de mes. Carmen estaba diciendo que Álvaro había usado la identidad de su hermano. Lo peor es que Álvaro utilizó la identidad de Mateo. Cuentas bancarias, firmas falsificadas, todo a nombre de Mateo. Si esto sale a la luz, Mateo será arrestado primero. Empezaron a temblarme las manos. Dejé la carta y traté de respirar. Esto no podía ser real. Álvaro vivía en La Moraleja, conducía un Mercedes, se llevaba a su familia a esquiar a Suiza cada invierno. Había pensado que era brillante, exitoso, fiable. Mateo, mientras tanto, siempre me había parecido frágil, callado, decepcionante, si soy honesto. Cuando lo perdió todo y Elena se fue con su hija, me había preguntado qué malas decisiones habría tomado. Volví a coger la carta. Pasé 2 años reuniendo pruebas, no podía ir a la policía. El montaje de Álvaro es demasiado perfecto. Mateo sería acusado antes de que nadie mirara más a fondo. Necesitaba pruebas que nadie pudiera ignorar. La memoria USB lo tiene todo. Rastros de dinero, registros bancarios y una grabación de Álvaro confesando. Conseguí que lo admitiera. Le dije que me estaba muriendo, que solo quería la verdad. Creyó que me llevaría su secreto a la tumba. Una grabación. Carmen había grabado a nuestro hijo confesando que había destruido la vida de su hermano. Planeaba exponerlo después de tu fiesta de jubilación. Quería que tuvieras un último recuerdo feliz antes de que todo colapsara. Pero el cáncer avanzó más rápido de lo que esperaba. La decisión es tuya ahora, Javier. Protege a Mateo, es inocente. Siempre has sido el mejor hijo y nunca lo vimos. Te quiero. Perdona que no pudiera arreglar esto antes de irme. Carmen. La firma temblaba. Debió escribir esto casi al final, cuando sostener un bolígrafo dolía. Dejé la carta, temblando. El hijo del que había presumido, al que había elogiado, admirado, era un ladrón que se aprovechó de ancianos como la señora Ruiz. Y el hijo al que había compadecido, juzgado en silencio, del que me había sentido avergonzado, había sido inculpado durante 7 años. 7 años de ruina. El divorcio, las deudas, la vergüenza en la voz de Mateo cada vez que salía el tema del dinero. Nada de eso había sido culpa suya. Carmen lo había sabido durante 3 años, mientras el cáncer la consumía. Mientras yo hablaba orgullosamente de Álvaro y me preocupaba por Mateo, ella simplemente sonreía y me cogía de la mano. 44 años. Había estado ciego durante 44 años. La memoria USB estaba junto a la carta, etiquetada con la letra de Carmen. Seguro. No pierdas esto. La verdad. La prueba que destruiría a un hijo y salvaría al otro. Tenía que saberlo. Tenía que verlo yo mismo. La memoria USB descansaba sobre el escritorio, etiquetada con la cuidadosa letra de Carmen. Seguro, no pierdas esto. Aún me temblaban las manos cuando la conecté al portátil que Paco había dejado. Fuera, las farolas ya estaban encendidas. La calle Atocha parecía tranquila a través de la ventana. Vecinos paseando a sus perros, niños pedaleando de vuelta a casa antes de cenar. La vida normal continuaba mientras mi mundo se derrumbaba dentro de este despacho oscuro. Iluminado solo por el resplandor del portátil, la memoria se abrió. Aparecieron 2 carpetas.
Víctimas y grabaciones. Hice clic primero en víctimas, 6 subcarpetas, cada una cuidadosamente nombrada y fechada. Incluso con el corazón acelerado, reconocí la precisión de Carmen. 45 años de trabajo legal se reflejaban en cada detalle. Abrí la primera carpeta. 01 Dolores Ruiz. Apareció una foto. Una mujer anciana de cabello blanco y sonrisa amable, vestida con una rebeca floreada. La abuela de alguien. Alguien que confió en nosotros. Debajo de la foto había un documento. Dolores María Ruiz López, edad. 83 años, viuda. Desde 2009, un hijo adulto fallecido. Cuidadora principal de su nieto, 16 años. Antigua maestra de primaria jubilada. Total robado, 350.000 euros durante 18 meses. Método, cuenta de inversión abierta bajo el nombre de Mateo Navarro. Número de la Seguridad Social, coincidente con el de Mateo. Todas las firmas falsificadas. La cliente creyó estar trabajando con el hijo menor de Carmen Navarro. Rastro del dinero. Fondos transferidos a través de sociedades pantalla antes de llegar a las cuentas de Álvaro Navarro. Me quedé mirando la pantalla. 350.000 euros. Los ahorros de toda una vida. Dinero destinado a criar a un nieto tras una tragedia. Y Álvaro se lo había llevado usando el nombre de su hermano, dejando que Mateo cargara con la culpa. Había 5 carpetas más, 5 rostros más, 5 vidas más arruinadas. Hice clic en grabaciones. Aparecieron 8 archivos de audio. Mi cursor se quedó suspendido sobre el primero. 2023-09-15 a confrontación, Álvaro.mp3. 3 meses antes de que Carmen muriera. Hice clic en reproducir. La voz de Carmen llenó la habitación. Tranquila al principio. Luego la de Álvaro, suave, segura, la voz de la que había presumido durante años. Carmen mencionó a Dolores Ruiz. Álvaro se desvió del tema. Carmen presionó más fuerte. Entonces su tono cambió. Dijo que el nombre de Mateo estaba en todo. Que Mateo sería arrestado primero. Que los ancianos tenían más dinero del que necesitaban. Que Mateo era débil, un fracasado. Que él había ganado. Luego Carmen lloró. Luego una puerta se cerró de golpe. Detuve la grabación, mis manos apenas capaces de moverse. La risa de Álvaro resonó en la habitación silenciosa. Fría. Orgullosa. Cruel. Gané, mamá, gané. Esa voz pertenecía a mi hijo. El hijo del que presumía. El hijo que creía fuerte y exitoso. Pero lo que había escuchado no era fortaleza. Era corrupción, orgullo por destruir a su propio hermano. Satisfacción por robar a personas vulnerables. Alegría por romperle el corazón a su madre moribunda. Podía oír a Carmen llorando en la grabación. Estaba muriendo y había pasado sus últimos meses reuniendo pruebas para proteger a Mateo de la trampa que Álvaro construyó. Quedaban 7 grabaciones más, 6 víctimas más. No podía escuchar todavía. Necesitaba repensar todo lo que sabía sobre mi hijo menor. El concurso de acreedores, el divorcio, la vergüenza en sus ojos cuando salía el tema del dinero, la forma en que su vida nunca parecía recuperarse. No había sido un fracaso, había sido sabotaje. Carmen tenía razón. Mateo siempre había sido el mejor hijo, y yo había estado ciego durante demasiado tiempo. Pasé los siguientes 3 días revisando cada archivo, cada documento, cada segundo de esas grabaciones. Con cada pieza de evidencia, la vida de Mateo, sus luchas, sus fracasos, su dolor silencioso, cobraba enfoque bajo una luz nueva y devastadora. El primer día, no podía dejar de pensar en el divorcio. Hacía 3 años Elena lo había dejado. Recordaba la llamada telefónica, la voz de Mateo, baja y firme. Cree que soy un irresponsable con el dinero, papá. Que mi crédito está arruinado y que la estoy arrastrando conmigo. Lo habíamos creído. Yo lo había creído. Incluso le dije a Carmen que Mateo nunca había sido bueno con el dinero, que sus problemas eran cosa suya. Ahora conocía la verdad. Las cuentas fraudulentas de Álvaro, todas abiertas a nombre de Mateo, habían destruido su historial crediticio. El concurso de acreedores que siguió no fue culpa de Mateo. Fue la trampa de Álvaro, cuidadosamente construida para inculpar a su hermano mientras él se enriquecía con dinero robado. Nosotros culpamos a Mateo. Álvaro nunca nos corrigió. La segunda mañana hice algo que debería haber hecho años atrás.
Consulté el informe crediticio de Mateo usando acceso desde una cuenta conjunta antigua. La cifra me golpeó como un puñetazo. 480. Una puntuación que significaba sin piso, sin préstamos, sin salida. El informe listaba cuentas que Mateo nunca abrió. Firmas de inversión registradas entre 2014 y 2019, todas morosas. Un registro empresarial decía: Mateo Navarro, director, Navarro Asesoría Financiera. Mateo nunca había trabajado en finanzas. Daba clases de álgebra mientras Álvaro usaba su identidad para crear sociedades pantalla. Cada fracaso llevaba las huellas dactilares de Álvaro. Esa noche, los recuerdos se reorganizaron en un patrón horrible. Mateo ganaba 24.000 euros al año. Cada verificación de antecedentes marcaba su crédito, costándole ascensos. En 2020, cuando Sofía necesitó cirugía de emergencia, Mateo no pudo conseguir un préstamo. Recordaba el crowdfunding, lo avergonzado que me había sentido por él. Ahora lo veía tal como era, supervivencia. Vivía en un estudio, conducía un Honda de 15 años, nunca viajaba, nunca se quejaba. Seguía enseñando, seguía apareciendo por su hija. Mateo no estaba fracasando. Estaba luchando contra un enemigo invisible. Mientras tanto, la vida de Álvaro brillaba en Internet. Busqué su nombre y me sentí enfermo. Su casa en La Moraleja costaba 1,2 millones de euros. Su LinkedIn lo listaba como socio director de una firma sin clientes reales. Tesla en el garaje, trajes de diseñador, membresías en el club de golf. Todo financiado con 1,6 millones de euros robados a ancianos que confiaron en él. El tercer día, conduje a casa de la señora Dolores Ruiz. Un chalecito adosado con un jardín cuidado. Abrió la puerta despacio, cautelosa, hasta que me presenté. Entonces su rostro se suavizó con compasión por Carmen. Cuando mencioné el dinero, se le llenaron los ojos de lágrimas. 350.000 euros. El seguro de vida de mi marido. Lo estaba ahorrando para la universidad de mi nieto. Le dije que el expediente mostraba el nombre de Mateo. Sacudió la cabeza de inmediato. Imposible. Mateo le daba clases particulares de matemáticas a mi Javi gratis. Ese chico tiene buen corazón. Cuando le hablé de Álvaro, se quedó callada. El pulido. Demasiado perfecto. Confié en él, pero sabía que Mateo no era el mismo hombre. Le prometí que arreglaría esto. Sentado en mi coche después, dos verdades se asentaron en mis huesos. Mateo había sido destruido por su propio hermano. Y yo había estado ciego durante 44 años. Carmen lo había visto. Pasó sus últimos años luchando por Mateo mientras yo miraba hacia otro lado. Ahora me había dejado las pruebas. Llamar a la policía no era simple. Álvaro lo había montado demasiado bien. Si fallaba, Mateo sería arrestado primero. Necesitaba un plan. Uno que no dejara dudas sobre quién era el verdadero criminal. No podía ir a la Policía Nacional. Todavía no. Álvaro lo había montado demasiado perfectamente. Cada documento llevaba el nombre de Mateo, sus firmas, su número de la seguridad social. Sin las pruebas de Carmen presentadas correctamente, arrestarían al hijo equivocado. Primero necesitaba un plan. Y necesitaba ayuda. 4 días después de encontrar la memoria USB, llamé a Pilar Sánchez, una de las colegas más cercanas de Carmen. Cuando le conté lo que había descubierto, hubo un largo silencio. Sabía que Carmen estaba investigando algo, dijo Pilar finalmente. Incluso durante la quimio, trabajaba sin parar. Nunca me dio detalles, pero sabía que era serio. Luego, con suavidad: Javier, necesitas la Brigada de Delitos Económicos. Carmen una vez mencionó a un inspector, Andrés Molina. Te buscaré su número. A la mañana siguiente, llamé al inspector Molina. Su voz era calmada, curtida, el sonido de alguien que había pasado décadas desmantelando mentiras cuidadosamente construidas. Envié todo a través de un portal seguro: los expedientes de las víctimas, las grabaciones, las notas de Carmen. Todo. 3 horas después, me devolvió la llamada. Señor Navarro, las pruebas de su esposa son sólidas, pero para el procesamiento necesitamos cooperación. O el sujeto se incrimina a sí mismo, o presentamos esto con testigos presentes. ¿Puede organizar eso? Sí, dije, puedo. Pero eso significaba algo que nunca había imaginado: tender una trampa a mi propio hijo. Los siguientes 2 días apenas dormí. Me senté en el despacho de Carmen, rodeado de pruebas de los crímenes de Álvaro,
preguntándome cómo un padre entrega a su hijo. Luego pensé en Mateo, destruido por su hermano, culpado por su familia, castigado por algo que nunca hizo. Pensé en Sofía, de 12 años, creciendo viendo a su padre luchar mientras yo miraba para otro lado. Pensé en Carmen muriendo de cáncer, usando sus últimas fuerzas para proteger a Mateo mientras yo permanecía ciego. Justicia para Carmen, protección para Mateo, verdad para Sofía. Eso era lo que importaba ahora. El sábado por la mañana envié un mensaje al chat familiar. He encontrado algo de vuestra madre durante la reforma del despacho. Concierne a su herencia y a nuestra familia. Os necesito a los dos aquí el sábado a las 14:00. Esto importa. Mateo respondió de inmediato. Sí, papá. ¿Llevo a Sofía? ¿Va todo bien? 45 minutos después, Álvaro respondió. Papá, tengo una reunión con un cliente en Madrid. ¿Puede esperar? Escribí. No, 14:00 del sábado. Es sobre vuestra madre, no llegues tarde. El sábado llegó frío y gris. Había estado despierto desde las 5, revisando las pruebas otra vez. La carta de Carmen yacía sobre el escritorio junto a mí, su letra firme incluso cerca del final. Protege a Mateo. A las 9 llamé al inspector Molina. Hoy, 14:00. Despacho de Carmen. Estaremos allí a las 13:30, dijo, fuera de vista. Cuando esté listo, abra la puerta principal. Pasé el resto de la mañana preparándome. Me vestí con cuidado, escogiendo la camisa azul que Carmen siempre decía que realzaba mis ojos. Ya no brillan tanto a los 68 como antes, pero la llevé de todos modos. Encontré la alianza de Carmen, retirada en sus últimos días, y la ensarté en una cadena alrededor de mi cuello. Se sentía como traerla conmigo. A la 13:45 oí un coche entrar en el camino. Mis manos estaban firmes. Mi determinación de acero. Carmen había pasado 2 años reuniendo estas pruebas mientras el cáncer la mataba, luchando sola para proteger al hijo que yo no había sabido ver. Lo mínimo que podía hacer era ser lo bastante valiente para usarlas. Costara lo que costara. Llegaron con minutos de diferencia. Mateo llegó primero, cogiendo la mano de Sofía. El rostro de su hija de 12 años, tenso de preocupación. Luego llegó Álvaro, aparcando su Tesla, un coche que valía casi 2 años del salario docente de Mateo. Los observé desde la ventana mientras subían por el camino. Mateo se movía con cuidado, una mano descansando protectoramente sobre el hombro de Sofía. Álvaro caminaba con la confianza de un hombre que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Ambos eran mis hijos. Y uno había pasado una década destruyendo al otro. Dentro del despacho de Carmen había organizado la sala con cuidado. Mateo y Sofía se sentaron juntos en el pequeño sofá, Sofía apretada contra su padre. Álvaro tomó el sillón frente a ellos, acomodándose como si fuera dueño del espacio. Yo me quedé de pie detrás del escritorio de Carmen, el portátil abierto, las pruebas listas. Gracias por venir, dije con firmeza. Sé que esto parece repentino, pero es importante. Álvaro miró su reloj. Papá, tengo un vuelo de vuelta a Madrid a las 6. ¿Podemos hacer esto rápido? Llevará el tiempo que tenga que llevar, respondí. Hace 10 meses murió vuestra madre. Antes de fallecer me dejó una carta. Una carta sobre algo que descubrió. Algo que pasó 2 años investigando mientras el cáncer la estaba matando. Mateo se inclinó hacia adelante, confundido. Papá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de fraude, de robo, de usurpación de identidad, dije levantando la carta de Carmen. Vuestra madre descubrió que 6 ancianos perdieron un total de 1,6 millones de euros durante 10 años. Todo a través de cuentas de inversión abiertas a nombre de Mateo. La habitación se congeló. ¿Qué? Susurró Mateo. Eso es imposible. Yo nunca... Lo sé, dije. Luego me volví hacia Álvaro. Pero alguien sí lo hizo. Alguien que usó el nombre de Mateo, su número de la seguridad social y falsificó sus firmas. Alguien que se aseguró de que Mateo cargara con la culpa. Álvaro se levantó bruscamente. Papá. Mamá estaba muy medicada cerca del final. No pensaba con claridad. Lo que sea que escribiera... Siéntate, dije con firmeza. Los dos. La autoridad en mi voz me sorprendió incluso a mí. Álvaro vaciló, luego se sentó.
Vuestra madre estuvo lo suficientemente lúcida para reunir registros bancarios, rastrear movimientos de dinero y grabar conversaciones. Continué. Confrontó al responsable. Y lo grabó también. Giré el portátil hacia ellos y di al play. La voz de Carmen llenó la habitación, calmada, controlada. Álvaro, tenemos que hablar. La voz de Álvaro siguió, suave, segura. Mamá, estoy ocupado. Dolores Ruiz perdió 350.000 euros. Una pausa. Es lamentable. Volatilidad del mercado. No, interrumpió Carmen. El dinero fue a una cuenta a nombre de Mateo, pero tú la controlas. Observé el rostro de Álvaro mientras su propia voz sonaba de vuelta. Su mandíbula se tensó, sus ojos miraron hacia la puerta. Entiendo. Robo, dijo Carmen. Entiendo que has estado usando la identidad de tu hermano durante 10 años. Silencio. Luego Álvaro se rió. Un sonido frío, hueco. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó en la grabación. Voy a las autoridades. ¿Con qué? El nombre de Mateo está en todo. A él lo arrestan, no a mí. Sofía estaba llorando en silencio. Mateo estaba sentado congelado, mirando al suelo. La grabación continuó. Esa gente mayor tenía más dinero del que necesitaba, dijo Álvaro. Lo usé para construir una carrera. Y Mateo es débil. Un fracasado. Nadie le creería por encima de mí. Gané, mamá. Los sollozos de Carmen. Pasos. Una puerta cerrándose de golpe. Detuve la grabación. El silencio después fue asfixiante. Mateo se puso de pie, temblando. Mi concurso de acreedores, susurró, mi crédito destruido, fuiste tú. Álvaro no dijo nada. Elena me dejó porque pensaba que era un irresponsable. Mateo siguió, lágrimas cayendo. No pude conseguir un préstamo cuando Sofía necesitó cirugía. Tuve que pedirle ayuda a mis alumnos. Pensé que era culpa mía, papá. Abuelo, susurró Sofía. Y fuiste tú, dijo Mateo, su voz quebrándose. Destruiste mi matrimonio, mi vida. Y me dejaste creer que me lo merecía. Álvaro se levantó despacio, sonriendo con desprecio. ¿Y qué ahora, papá? ¿Vas a entregar a tu propio hijo? Mateo abrazó a Sofía. Álvaro esperó, confiado, seguro de que no elegiría la justicia por encima de la sangre. Estaba equivocado. Nunca entendió a su madre en absoluto. Sí, dije en voz baja, lo haré. La palabra cayó como un martillo. La sonrisa burlona de Álvaro desapareció. Mateo levantó la vista en shock. Sabía que no había vuelta atrás. Álvaro se enderezó, su tono endureciéndose. Bien. Usé la información de Mateo, pero no fue personal, papá. Fue negocio. ¿Negocio? Mantuve mi voz calmada. Robaste a personas que confiaban en ti. Ancianos que trabajaron toda su vida. Cállate, Mateo. Álvaro estalló, girándose hacia su hermano silencioso. Esa gente tenía más dinero del que necesitaba. Yo construí algo con eso. Gané millones mientras tú dabas clases de álgebra por 24.000 euros al año. Giré el portátil hacia ellos. 6 víctimas. Nombres reales. Dolores Ruiz, Ramón Iglesias, Antonio Vega, Rosa María González. Cada uno de ellos vino a ver a vuestra madre después de que desaparecieras con su jubilación. Hice clic a través de los archivos de Carmen. Aquí están las firmas falsificadas. Tu letra haciéndose pasar por la de Mateo. Aquí está el rastro del dinero. Cuentas a nombre de Mateo alimentando tus sociedades pantalla. Inversiones. Verdemar, Consultoría Cascada. Todas tuyas. La mandíbula de Álvaro se tensó. Miró hacia la puerta, calculando. ¿Quieres la verdad? Se burló de Mateo. Cada fracaso que tuviste fue porque yo lo hice suceder. Álvaro, empecé. No, terminemos esto, se acercó más. El concurso de acreedores, yo. Tarjetas de crédito a tu nombre, hasta el límite, nunca pagadas. Tu puntuación cayó a 480, por eso no conseguías préstamos ni ascensos. Mateo temblaba. Sofía se apretaba contra él. Y Elena, Álvaro continuó cruelmente tranquilo. Le envié los extractos, cuentas que no sabías que existían. Pensó que le estabas mintiendo. Destruí tu matrimonio a propósito. Para, susurró Mateo. Gané, gritó Álvaro. Perdiste tu piso, tu coche, tu vida porque yo soy mejor. Papá, sollozó Sofía suavemente. Mateo la abrazó, incapaz de hablar. No, Álvaro, dije. Tú perdiste. Abrí la puerta del despacho. El inspector Andrés Molina entró,
seguido de 2 agentes de la Brigada de Delitos Económicos. Álvaro Navarro, dijo Molina con firmeza, queda detenido por estafa informática, usurpación de identidad y abuso financiero a ancianos. Álvaro palideció. Papá, no puedes hacer esto, soy tu hijo. Un agente le colocó las esposas. El sonido resonó. Dejaste de ser mi hijo, dije, mi voz quebrándose, cuando inculpaste a tu hermano y robaste a ancianos. Cuando nos dejaste creer que Mateo estaba fracasando mientras tú lo destruías. Por favor, Carmen lo supo, continué. Pasó sus últimos 2 años muriendo y reuniendo pruebas para proteger a Mateo. Me costó su muerte finalmente ver. Molina le leyó los derechos mientras Álvaro gritaba amenazas que ya no oía. La puerta se cerró. El silencio irrumpió. Abuelo, preguntó Sofía, ¿dónde se llevan al tío Álvaro? Me arrodillé. Hizo daño a gente, cariño. Ahora tiene que enfrentarse a lo que hizo. ¿Papá está en problemas? No. Tu papá es inocente. Siempre lo fue. Abracé a Mateo. Se desplomó contra mí, sollozando. Tu madre hizo esto, dije suavemente. Ella sabía quién eras. Yo fui el ciego. Más tarde, después de que se fueran, observé la calle vacía. El coche de la policía se había ido. El hijo del que presumí estaba perdido. El hijo al que había pasado por alto estaba finalmente libre. No había victoria. Solo verdad. Se había hecho justicia. No se sentía como ganar. No hubo juicio. 3 semanas después del arresto de Álvaro, su abogado contactó al inspector Molina con un acuerdo de conformidad. Las pruebas eran abrumadoras. A cambio de cooperación total, revelar cada sociedad pantalla y activo oculto, Álvaro recibió 22 años en lugar de los más de 50 que enfrentaba en juicio. Asistí a la sentencia solo. Mateo se ofreció a venir, pero le dije que no. Esto era algo que necesitaba presenciar por mí mismo. La jueza Carolina Herrera, una veterana magistrada federal con cabello gris acero y ojos moldeados por décadas en el estrado, revisó el acuerdo y se dirigió directamente a mi hijo. Señor Navarro, dijo, usted no solo robó dinero, destruyó sistemáticamente la vida de su hermano. Usó su nombre, identidad y reputación como cobertura. Si esto hubiera seguido sin control, él habría sido arrestado primero. Usted construyó su éxito sobre su ruina. Álvaro permanecía en silencio. Sus trajes a medida reemplazados por el mono naranja de prisión. Esta es una traición profunda, continuó. Explotó a víctimas ancianas e inculpó a su propio hermano. La ley permite misericordia. Los hechos, no. Lo sentenció a 22 años en prisión federal, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y ordenó restitución completa de 1,6 millones de euros. Cumpliría su condena en el centro penitenciario de Soto del Real. Sin libertad condicional, cumpliría al menos 19 años. Tenía 44. Tendría 63 cuando saliera, si sobrevivía tanto tiempo. Se lo llevaron. Nunca me miró. 2 meses después, la restitución estaba completa. La casa de Álvaro en La Moraleja se vendió por 1,1 millones. Su Tesla, su barco y sus cuentas de inversión fueron incautados y liquidados. El gobierno recuperó 1,3 millones. Yo añadí 200.000 euros del seguro de vida de Carmen. Era lo que ella habría querido. Los cheques fueron para las 6 víctimas. No un reembolso completo, pero un promedio del 88% de lo que perdieron. Para personas que creían que sus ahorros se habían ido para siempre, se sintió como un milagro. La señora Ruiz recibió 335.000 euros. Cuando se lo dije, lloró. Gracias a Carmen y a usted, dijo, mi nieto puede ir a la universidad. La vindicación de Mateo llegó lentamente pero con seguridad. El periódico local publicó una historia limpiando su nombre. La Junta Escolar lo honró con un premio a la integridad. Los informes de fraude corrigieron su historial crediticio. La recuperación llevaría años, pero el camino hacia adelante estaba finalmente despejado. El apoyo comunitario lo abrumó. Padres de antiguos alumnos recaudaron 40.000 euros para ayudarlo a reconstruirse. Mateo lloró cuando me lo contó. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa de la calle Atocha. Demasiados recuerdos. Carmen muriendo arriba, descubriendo la verdad en su despacho. Álvaro llevado esposado. No podía quedarme. Compré una casa modesta a 10 minutos del piso de Mateo.
2 semanas después, Mateo y Sofía se mudaron conmigo. Su crédito aún estaba dañado, dijo, pero ambos sabíamos la verdad. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a hacer voluntariado en el centro de mayores, dando talleres sobre protección contra fraudes financieros. Convertir el dolor en propósito se sentía como continuar el trabajo de Carmen. Antes de vender la casa vieja, me quedé una última vez en el despacho de Carmen. Decidí que no lo convertiría en sala de lectura. En cambio, en nuestra nueva casa, lo recreé. Su escritorio, sus libros, sus diplomas. Un memorial a una mujer que luchó contra el cáncer y la corrupción al mismo tiempo. Que usó su última fuerza protegiendo al hijo que yo no supe ver. Nos protegió incluso después de morir, a través de pruebas, grabaciones y verdad. Ese era el legado de Carmen. No los títulos, no la carrera, ni siquiera el matrimonio, sino el coraje de luchar por lo correcto. Incluso cuando le costó todo. Incluso cuando me costó a mí. Una fría mañana de diciembre, 3 meses después de la sentencia de Álvaro, celebramos una pequeña ceremonia en lo que llamé el Despacho Memorial Carmen. Lo había recreado en nuestra nueva casa con cuidado. Ventanas orientadas al este captaban el sol de la mañana, igual que en la casa vieja. El escritorio de Carmen descansaba bajo ellas, sus gafas de lectura enmarcadas junto a su título de abogada. Fotos familiares llenaban las estanterías. Nuestra boda, los chicos de niños, el nacimiento de Sofía. No era un museo, era un espacio vivo. Mateo pagaba facturas allí. Sofía hacía deberes en el escritorio de Carmen. Sobre el escritorio colgaba una placa de bronce. Carmen Navarro, 1955-2024. Luchó por la verdad incluso cuando le costó todo. 4 de nosotros nos reunimos esa mañana. Mateo y Sofía, la señora Ruiz, que insistió en venir a pesar del frío. ¿Y yo? Abuelo me pidió que leyera algo, dijo Sofía, su voz de 12 años firme a pesar de las lágrimas. Sostuvo una página mecanografiada. Es una redacción que escribí para el colegio. Una persona que cambió mi vida. Aclaró la garganta y comenzó. Mi abuela murió antes de que pudiera conocerla de verdad. Solo tenía 11 años cuando el cáncer se la llevó. Pero este año aprendí algo increíble. Mientras estaba muriendo, también estaba luchando. No solo contra el cáncer, estaba luchando contra el crimen. Mi tío hizo algo muy malo. Robó dinero a ancianos e hizo que pareciera que mi papá lo había hecho. Durante 10 años, la vida de mi papá fue arruinada por mentiras. Perdió su crédito, su matrimonio y su confianza. Pero mi abuela lo supo. Incluso enferma, pasó 2 años investigando. Reunió pruebas, grabó conversaciones y construyó un caso. Cuando murió, lo dejó para que mi abuelo lo encontrara. Gracias a ella, mi papá fue declarado inocente. Gracias a ella, castigaron a los malos. Gracias a ella, recuperamos a nuestra familia. Mi abuela era como un ángel de la guarda. Salvó a mi papá incluso después de irse. Esa es la clase de persona que quiero ser. Alguien que lucha por lo correcto, incluso cuando es difícil. Sofía dobló el papel. La señora Ruiz se secó los ojos. Mateo abrazó a su hija, lágrimas cayendo libremente. Luego Mateo habló, voz espesa. Mamá, dijo a la foto de Carmen, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por luchar una batalla que ni siquiera sabía que existía. Se volvió hacia mí. Papá, gracias por terminar lo que mamá empezó. Por elegir la verdad. Por elegirme a mí. No podía hablar, solo abracé a mi hijo en un abrazo 41 años atrasado. Después de que la señora Ruiz se fuera y Sofía bajara, me quedé solo en el despacho. La luz del sol proyectaba sombras largas sobre el escritorio de Carmen. La gente me pregunta cómo encontré la fuerza para entregar a mi propio hijo. La verdad es que yo no la encontré. Carmen sí. Luchó 2 batallas, una contra el cáncer, otra contra la corrupción. Perdió la primera, pero ganó la segunda. Y esa victoria nos sobrevivirá a todos. Álvaro está cumpliendo 22 años en Soto del Real. No lo visitamos. Algunas traiciones son demasiado profundas. Carmen me enseñó que el amor a veces significa proteger al inocente, incluso cuando cuesta todo. No solo dejó pruebas, dejó verdad. Y la verdad nos devolvió a nuestra familia. Una construida sobre honestidad, no sobre lealtad ciega. La nieve caía más allá de las ventanas.
La voz de Sofía llamó desde abajo. Abuelo, papá está haciendo chocolate caliente. Eché un último vistazo a la foto sonriente de Carmen y bajé a reunirme con ellos. 3 generaciones sanando juntas. Cuéntame otra historia sobre la abuela, dijo Sofía. Sonreí. Cada historia sobre ella es una historia sobre valentía. Tengo 68 años ahora, y si hay una lección que he aprendido de esta historia real, es esta. No seas ciego como yo, no ignores las señales, no favorezcas a un hijo sobre otro. No esperes hasta que alguien muera para ver su coraje. Durante 44 años pensé que conocía a mi familia. Dios me mostró que estaba equivocado. Pensé que sabía de qué hijo estar orgulloso. Dios me reveló que había estado celebrando al equivocado. Pensé que mi esposa era solo una buena abogada. Dios abrió mis ojos. Era una guerrera. Las historias del abuelo que le cuento a Sofía ahora son diferentes de las que solía contar. Son honestas. Hablan de errores, de ceguera y de aprender demasiado tarde. Pero también hablan de redención, de cómo Dios puede usar incluso nuestros fracasos para traer la verdad a la luz. Esta historia real me enseñó que a veces el amor significa elegir la justicia por encima de la comodidad, que la verdadera familia se construye sobre verdad, no sobre lealtad ciega, que las personas que subestimamos, como mi hijo Mateo, como mi esposa moribunda, a menudo son las que tienen más fortaleza. Si estás viviendo una historia como esta ahora mismo, si sospechas que algo está mal, pero tienes miedo de mirar, no esperes como hice yo. Dios nos da coraje cuando lo necesitamos, pero tenemos que estar dispuestos a usarlo. Gracias por escuchar mi historia. Si ella te tocó, deja un me gusta, escribe en un comentario qué te habló más y suscríbase al canal. Vendrán muchas más historias. Este no es el final del mío. Esto es solo el comienzo de algo mejor.